Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, tanto los que estáis en España como los que estáis en países de Latinoamérica. Os damos la bienvenida a un ciclo de conversaciones, de entrevistas que vamos a estar realizando con personas de primer orden, profesionales de primer nivel, como por ejemplo la que nos acompaña hoy y que para nosotros es un lujo que inaugure este ciclo, que es Silvia Forés, a quien podéis ver en estos momentos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gina? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Como probablemente sabéis, Silvia es presidenta del Foro de Recursos Humanos de FUMEN, del Fomento del Trabajo Nacional, como se llamaba antes o en castellano, y lleva ya 20 años, Silvia, creo ya, en dirección de recursos humanos, así que es todo un referente además en España. En la última firma que trabajó era una firma que ha estado una firma de abogados internacional, que es Baker McKenzie, y además es autora de un libro que os quiero mostrar, que es Solo puede quedar uno, diario de un proceso de selección. Es un libro que publicaste en 2014, ¿verdad? Y bueno, ¿quién nos tenía que decir, Silvia, por aquel entonces, que volvería a estar de plena actualidad este libro, ¿no? Porque nos da muchísimas pistas y yo creo que con la situación que estamos viviendo, lamentablemente, en que hay personas pues, que han perdido su trabajo o que están en ERTES o que están incluso emprendedores o emprendedoras que están planteándose cerrar o que ya han tenido que cerrar empresas y en cualquier caso se replantean ese futuro y lo tienen que reconstruir porque había unos planes que han cambiado mucho. De cara a afrontar esta situación, ¿tú crees que desde 2014, cuando publicaste tu libro, han cambiado mucho los procesos de selección, Silvia? Bueno, Gina, te voy a contestar ahora, pero primero de todo agradeceros la invitación a inaugurar este espacio de Ingenium. Me consta que estáis trabajando muchísimo, cosechando muchos éxitos y bueno, para ver, es un placer estar aquí y dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando por su tiempo, por supuesto, ¿no? La pregunta que me hacías sobre cómo han cambiado los procesos de selección, por supuesto han cambiado desde que escribí mi libro en 2014, porque el mundo va, ya veis a qué velocidad, ¿no? Pero yo creo que sí que hay dos elementos que son claves y que aunque hayan cambiado modalidades, se han reinventado un poco, continúan siendo fundamentales en cualquier proceso de selección, que es el currículum y la entrevista, y como tal se tienen que dominar. Esto para ponerlo en un contexto, estos dos elementos son muy importantes, pero por supuesto ha cambiado muchísimo todo lo que son los procesos de selección. Estamos hablando ahora mismo de entrevistas virtuales a la fuerza, nos hemos tenido que poner mucho las pilas, ya existían por supuesto, pero ahora ya todo siendo virtual, ¿no? Por las circunstancias. Todos los temas de e-recruitment, el tema de redes, que no domine redes para temas de reclutamiento, pues por supuesto puede tener dificultades incluso de incorporarse al mundo laboral, porque muchas ofertas, lo sabéis, todo va por temas de e-recruitment. Ha entrado también ya ha empezado hace años, pero con muchísima fuerza, todo lo que son los temas de employer branding, y eso lo que da es una gran fuerza al candidato para tener muchísima información de esas empresas que se están estrujando el cerebro para cada vez hacer los sitios más atractivos para ir a trabajar. Es que el candidato tiene, por ejemplo, un Glassdoor que entró en España no hace tanto tiempo y puede tener muchísima información ahí. Y eso es algo que tiene ahora en su poder y tiene que utilizarlo, ¿no? Y luego también se han empezado a hablar de un tema que yo creo que es interesante dentro del contexto de experiencia de empleado, que me apasiona, me gusta mucho, todo lo que es experiencia de candidato, que es el momento en que la persona entra en contacto por primera vez con una empresa, ¿no? Y sabe de ella, ¿no? Y todo esto lo pongo en un contexto global de cómo han cambiado los procesos de selección, no solo para lo que es estrictamente el proceso, sino todo lo que envuelve lo que es el reclutamiento. Yo creo que el currículum, tanto el currículum como la entrevista, al final son las piezas claves o los puntales, ¿no? Y de hecho, lo único que cambia es que, como bien decías, no desde el confinamiento, sino bastante antes ya se había empezado a cambiar los formatos de currículum a digitales. Es muy importante que en la red social por excelencia, la red profesional por excelencia, LinkedIn tengamos buenos perfiles y cualquier headhunter pueda tener información. Y luego está esta parte de entrevista que a la fuerza
se tiene que hacer ahora por videoconferencia, pero que ya venía siendo una práctica habitual. Yo creo que las empresas, no sé qué pensarás tú, pero creo que las empresas deberán adaptar también todos sus procesos y estrategias de employer branding y de experiencia de candidato, no solamente de empleado, a este entorno digital, ¿no? Pero me comentabas, hace unas semanas hablábamos y justamente en referencia a esta conversación que queríamos tener y compartir con nuestros amigos que nos están escuchando, me decías que había gente que te preguntaba si realmente valía la pena hacer ese esfuerzo de ponerse a buscar trabajo, porque vale la pena, esperamos después del verano a que mejore la situación. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque al final es un esfuerzo. Buscar trabajo en sí mismo ya es un trabajo. Así que, ¿cuál es tu opinión, Silvia, o qué recomendaciones darías o cómo lo ves? Mira, te voy a poner un ejemplo. No hace mucho, hace como 3 semanas, una persona que conozco habló conmigo, estaba muy desanimada, ¿no? Porque decía, oye, ahora con tanto ERTE, tanta situación de desempleo, que dónde voy ahora, los esfuerzos que voy a hacer no me van a servir de nada, ¿no? Y yo le dije, mira, si no aprovechas el momento ahora, aunque ahora quizás a corto plazo no lo encuentres, pero estás sembrando para poder ponerte en ventaja respecto a otros candidatos que quizás eran más rápidos, ¿no? Y esa vacante no existirá cuando tú pongas las pilas. Y de hecho, hace muy poco hablé con esta persona, esta profesional, y me comentó que, bueno, muy contenta que está ahora en finalista en un proceso de selección. Hace 3 semanas eso ni se lo pensaba, ¿no? Ella tenía la idea de tirar la toalla por lo menos hasta septiembre y empezar a buscar, ¿no? Con esto lo que quiero decir es un ejemplo de, bueno, obviamente son momentos complicados, pero toda la ventaja que ganemos está en nuestras manos, ¿no? Ponernos las pilas. Pensar que ahora mismo hay muchas personas que todavía están trabajando desde casa y están mucho más receptivas que cuando ya están en el bullicio de la oficina a recibir llamadas de una persona conocida, que les preguntes cómo estás, estoy en búsqueda de empleo, porque es importante comunicar que estamos en búsqueda de empleo, sino cómo van a saber estas personas que estamos atentos a una oportunidad profesional. Y por otro lado, también me consta que hay muchos headhunters que quizás ahora mismo no tienen tantísimas ofertas, pero están haciendo mucha base de datos. Es un momento también para identificar qué headhunters a nivel de sectores, tipología de empleos, etcétera, pueden estar más receptivos a tener una posible entrevista o una llamada telefónica, aunque sea breve, para cuando ellos tengan ofertas encima de la mesa se hayan podido acordar de nosotros, ¿no? Y luego también todo el tema de este mito, ¿no? Del mes de agosto. Yo siempre había dicho, ¿no? que ponerse a buscar trabajo en julio no era el gran mes estrella, ¿no? Julio, agosto separan muchas cosas, diciembre también, y septiembre, enero son meses estrella tradicionalmente para la búsqueda. Pero es que este año, a riesgo de equivocarme, por supuesto, creo que va a ser súper atípico. Bueno, es decir, no tengo la sensación de que agosto se vaya a congelar y, por lo menos en España, y nos quedemos sin actividad porque todo el mundo está de vacaciones, ni muchísimo menos. Yo creo que habrá mucha gente que trabajará por las circunstancias, hay empresas que reactivarán y, por tanto, ese parón de agosto que hace años yo te hubiera dicho, quizás si nos hemos preguntado, oye, mejor en septiembre te ponen las pilas y tal, yo diría que no es momento para desaprovecharlo. Yo pienso que siempre debemos estar activos, ¿no? Y debemos estar trabajando nuestro perfil, debemos estar trabajando nuestras redes, aunque estemos en activo. Es decir, aunque estemos trabajando, creo que es bueno que lo sigamos manteniendo, que trabajemos nuestra marca personal, que sigamos conversando en redes, asistiendo a eventos cuando se puede o cuando se podía, y poder ir interactuando y darnos a conocer, ¿no? Y dejar un poquito yo siempre digo que la marca personal es un poco el olor que dejas cuando te has ido. Y que la gente nos vaya recordando, estar un poco presentes, ¿no? Y esa pausa es bien verdad, ¿no? Que especialmente cuando empieza, o sea, justamente antes, antes del verano quizá no es el mejor momento habitualmente, pero ahora posiblemente se reactive y haya, para nosotros aquí es verano, entonces depende de en qué zona estemos, ¿no? Cada uno de nosotros, y por eso estaba ahora dudando en qué estación están los demás, ¿no? En Latinoamérica, pero realmente cuando empieza el año y cuando empieza el año escolar, por decirlo así, ese septiembre nuestro o enero nuestro, que es cuando empieza, seguramente va a cambiar, ¿no? Porque ahora se nos ha movido todo el calendario. Mi reflexión iba un poco en el sentido de las actividades que son más estacionales, es decir, todo el sector turismo, que ya debería, al menos en nuestra zona, ya debería estar completamente todos los puestos de trabajo
ya no vacantes, pues posiblemente están ahora muy prudentes en cuanto a contratar personas, ¿no? Pero exceptuando esos sectores que no siempre son, o en no todas partes son la bandera, digamos, del PIB, de la producción del Producto Interior Bruto, por lo menos, bueno, se van a reactivar otras empresas y otros sectores, ¿no? Con respecto al networking, Silvia, ¿tú qué claves darías para poder desarrollar un networking que debe ser virtual ahora mismo? Tiene que ser virtual, no nos olvidemos que también existe el teléfono, ¿eh? No solamente lo que es la videoconferencia, que todo el mundo parece que nos olvidamos de que el teléfono también se ha utilizado muchas veces. Los videollamamos más, ¿no? Que también llamarnos. Es verdad, sí. Pero yo creo que el tema del networking, lo que es fundamental es pensar que tendría que ser algo continuo, no cuando buscas trabajo, tendría que empezar antes. No sé qué opinas tú, Gina, yo creo que si no al final te cuesta más hacer, ¿no? Porque tienes que encontrarte en ese contexto que quizás ya ha llegado la necesidad. Si lo has hecho antes, pues es muchísimo más fácil. Esto en cuanto a lo que es el networking, los inicios, yo creo, repito, que se tienen que empezar desde siempre, no desde el momento que hay necesidad laboral. Y yo también recomiendo, ahora tenemos como dos vías. Tenemos una vía de un networking de gente conocida, que antes la he comentado, y con la que nos sentiremos más cómodos comentándoles que estamos en búsqueda de trabajo, pero también hay una posibilidad de contactar con gente que no conocemos, y aquí nos ayudan muchísimo las redes. Entonces es una oportunidad de oro para investigar empresas que a lo mejor ya nos gustaban, donde a lo mejor nos gustaría trabajar, ver si tienen planes, bueno, a ver cómo están estas empresas, ¿no? Y ver si hay posibilidades. Quizás no vemos una oferta, recordad que hay muchísimas ofertas que son por el mercado oculto, identificar por redes qué personas que quizás puedan tener un poder de decisión ahí nos valdría la pena contactar. ¿Por qué? Porque en un momento dado es verdad que mucha gente a veces no nos abrirá puertas, ni siquiera nos atenderá, ¿no? Esto es como una visita, como cuando haces unas visitas comerciales, cuando haces llamadas, hay un porcentaje que no reacciona, pero hay un porcentaje que sí, que quizás te puede abrir puertas, te puede hacer de puente, ¿no? Y vale la pena intentarlo. De todas maneras, si un mensaje directo a una persona que no conoces nos puede parecer un poco agresivo, ¿no? De comillas, o no nos sentimos cómodos, otra vía que yo recomiendo es poder seguir a personas que publican frecuentemente por redes y un poco generar pues, comentarios en esas publicaciones que hacen, porque es un modo de acercarnos y nos hará más fácil entablar conversación con ellos que si es tan frío, ¿no? De esta forma tenemos también una posibilidad de irnos introduciendo, hacerles comentarios y vemos un poco pues, qué evolución tienen, y es una posibilidad. Y luego, por último, no olvidar que también nos contactará gente para mandarnos a nosotros invitaciones por LinkedIn. Entonces ahí también tener una política de cuáles vamos a aceptar, cuáles no, porque eso también nos puede llevar a una posibilidad de un puesto de trabajo, ¿no? ¿Y aquí aceptamos todo o no? ¿Cuál es tu recomendación? Es muy particular. Yo personalmente he aceptado muchísimo porque me he dado cuenta que aquel perfil quizás de entrada hubiera dicho no sé si es de mi campo, no sé si me va a aportar mucho, no sé qué grado de interacción voy a tener con esta persona, pero me he dado cuenta que me he acercado a otras, porque el propio LinkedIn te va acercando y haciendo conexiones. Yo, por ejemplo, personalmente, Gina, prefiero que los contactos lleven foto, que no, y si veo algún contacto que, por ejemplo, invitación de LinkedIn, que no sabes muy bien quién hay detrás, que el perfil es muy extraño, a cosas exageradas sí que realmente no acepto. Pero yo pienso en la bondad de las personas mínimamente, sí. Yo me siento cómoda. Yo contesto personalmente todas las invitaciones, porque bueno, yo decidí, tengo un mensaje que personalizo y me gusta contestarlas. Y bueno, pues hay gente que luego entables conversación, otras que no te contestan, pero yo creo que vale la pena. Y vale la pena tener un perfil completo. Por supuesto, si encima añaden un mensaje, todavía estaré más receptiva a poderles contestar. Bueno, si añaden mensaje, aumenta hasta por 4 la aceptación por parte de la persona que tú has solicitado, ¿no? Es decir, sí que es verdad que podemos ir solicitando, pero hay mucha más aceptación si ponemos un mensaje, ¿no? Bueno, a mí me sucede lo mismo, ¿no? Hay quien dice que las personas valen lo que vale su red, ¿no? Pero no sé si es tan exagerado, pero sí que es verdad que para según qué profesiones y los que estamos en recursos humanos, pues a lo mejor tenemos más tendencia a aceptar
un público más heterogéneo o unos contactos más heterogéneos, porque también nos conviene, porque nos va bien conocer qué hay en cada uno de los sectores o profesiones, ¿no? Por lo tanto, tenemos un poquito más como de base de datos, ¿no? En la propia red, aunque ya las tengamos particularmente. Hemos hablado de entrevistas, hemos hablado del currículum, del mercado, de cómo viene, de los contactos, del networking, y nosotros habíamos titulado esta conversación o esta entrevista empleabilidad, ¿no? Y eso precisamente es un poco donde me gustaría que fuéramos caminando. Es decir, la empleabilidad es lo atractivo que es un perfil, que es una persona para el mercado de trabajo, ¿no? Es la capacidad, mejor dicho, de mantenerse atractivo para el mercado de trabajo, para que las empresas quieran contratarte. Claro, la empleabilidad depende de uno mismo, sí. También depende de otros vectores que son macro, es decir, de repente hay un real decreto, unas políticas que favorecen determinadas profesiones o determinadas franjas de edad. Puede que la economía y las fluctuaciones de la economía influyan muchísimo. Comentaremos también cómo un suceso que es macro puede estar influyendo de forma absoluta en algunas profesiones. Lo veremos luego en algún ejemplo, porque he visto alguna pregunta que va en ese sentido. Y daremos ejemplo de ello, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que está pasando, ¿no? con la pandemia. Una vez dicho esto y aclarado un poco el término que significa esto de empleabilidad, una grandísima parte, yo diría que la mayor parte de la responsabilidad de ser atractivo, de mantenerse atractivo para el mercado de trabajo es nuestra, ¿no? Es de la propia persona. Por tanto, ahora que se dispone en teoría, yo no sé si para todos, pero en teoría se dispone de más tiempo para preparar y trabajar esa futura empleabilidad, ¿qué les aconsejarías a los candidatos? ¿Cómo podrían aprovechar ese tiempo? Bueno, por un lado, partimos de la base que se puede disponer de más tiempo, pero también es muy importante destacar que tienes muchísimos más medios al alcance, ¿no? Que antiguamente la formación solamente era de una forma, ahora cuántas cosas puedes conseguir, ¿no? Para poderte, casi es como un pecado no formarte, ¿no? Con la cantidad de posibilidades que tienes al alcance. Yo creo que a nivel de empleabilidad y en la parte personal que comentabas tú de cómo tú puedes influir en esta futura empleabilidad, el tema del aprendizaje es fundamental. Yo aconsejaría, si alguien tiene es un determinado puesto de trabajo, sobre todo formarse en todo lo que son tendencias de futuro que afectarán a ese puesto de trabajo, a no ser que quieras cambiar de puesto y entonces pues te irías hacia reconvertirte hacia otro tipo de perfil, ¿no? Si os pongo un ejemplo, por ejemplo, en recursos humanos, pues en estos momentos tienes que estar al día de lo que se habla ahora y está encima de la mesa, pues por ejemplo a nivel de HR Analytics, todo el tema de agilidad, que ya se lleva tiempo hablando, pero todo el tema de Agile Coach, por ejemplo, ahora también muy de moda todo lo que son liderar equipos en remoto, temas de inteligencia artificial que vendrán, temas de, antes he comentado, experiencia de candidato y empleado muy relacionados también con Design Thinking. Son metodologías que ya llevan tiempo, ¿no? Pero que se han ido adaptando a profesiones y yo creo que el hecho de poderlo integrar en el perfil de esa persona le da pues un valor diferencial y es muy importante. No sé si estás de acuerdo, si a lo mejor tienes ejemplos de otras profesiones que quieras añadir. Sí, yo por ejemplo estaba pensando mientras hablabas y justo también es un caso real, ¿no? De esta semana pasada hablando con médicos, ¿no? Sector médico. Parece mentira, pero piden mucho formación en competencias digitales. Y piden incluso formación en social selling, es decir, en venta a través de redes. Es decir, la pregunta mía cuando me extrañaba un poco porque digo, bueno, pero los más jóvenes, los más veteranos puede ser, pero los más jóvenes que se les supone casi nativos digitales, también piden estas competencias y sí, efectivamente. Es decir, que a veces damos por supuesto que hay conocimiento de herramientas digitales y no siempre es así, ¿no? En este caso, por ejemplo, los médicos no lo tenían previsto como una prioridad y en cambio ahora, fíjate, lo están pidiendo muchísimo, ¿no? ¿Decías? Aparte, Gina, lo que muchas veces confundimos lo que son formaciones de herramientas tecnológicas, que uno puede estar más avanzado o menos, pero cuando hablamos también de habilidades digitales es todo el tema de mentalidad.
Y muchas veces sabemos que esto no tiene que ver con la edad, sino que al final va muchísimo más allá, que es propiamente saber utilizar una herramienta tecnológica. Desde Bueno, luego. yo creo que tenemos que Luego. diferenciar estos conceptos. Y yo te diría incluso más, ¿no? Y te diría, hay un cierto, puede haber, por lo menos, un cierto bloqueo a utilizar esas herramientas, ¿no? Y seguro que más de uno que estamos aquí hemos dicho, espera, que me lo imprimo, ¿no? Que voy mejor con él. Entonces, bueno, son preferencias por un lado, pero sí que es verdad que si nosotros queremos ir hacia la inteligencia colectiva, necesitamos o queremos potenciarla, eso tiene que ver con herramientas digitales y nos tenemos que conectar, ¿no? Entonces nosotros siempre desde Ingenium lo decimos, está la parte humana, pero está la parte tecnológica que nos permite ser más ágiles, conectarnos, intercambiar información, eso hace equipos también más eficaces, siempre que sea posible, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos no solamente un upskilling, necesitamos un reskilling, ¿no? Creo que debemos formarnos de una manera incluso un poco menos específica de lo que veníamos haciendo y tener competencias más transversales. Entonces, por un lado está ese bloqueo, ese miedo de podré utilizarlo, podré ser tan eficiente como era. Si soy más una persona que no estoy muy acostumbrada, iba a decir veterano, no tiene por qué, pero una persona menos acostumbrada a las herramientas digitales, con otras que sí lo están, voy a ser igual de eficiente. ¿En qué punto queda, ¿no? Esto por un lado, y luego está el que efectivamente queramos salir de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, totalmente, sí. Desbloquear mucho miedo, esas dudas y esos miedos, lanzarnos, salir de la zona de confort, preguntar y ver hacia dónde está evolucionando nuestra profesión o hasta dónde puede llegar, ¿no? Es para ser un poco también visionario totalmente, ¿no? Decir, oye, tú estás en una profesión en un momento ahora, 2020, ¿cómo va a ser tu profesión al cabo de unos años? ¿Hacia dónde vamos, no? A veces no lo sabemos ni nosotros, ¿no? Pero hay unas ciertas tendencias que te ayudarán y como más pronto te pongas en ellas, más ventajas vas a tener para tu futura empleabilidad. Desde luego. Hemos hablado de prepararnos, hemos hablado de empleabilidad, de que tenemos que prepararnos en otras competencias que nos parecían tangenciales, pero que probablemente van a ser útiles, y ahí tenemos que saber calibrar. Pero prepararse también para entrevistas, ¿no? Porque si todo esto funciona y si nuestro proceso de búsqueda de trabajo funciona y hemos mejorado nuestras competencias también o actualizado, luego llegará el momento en que tenemos que hacer entrevistas y las tenemos que hacer seguramente a través de una pantalla como esta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los consejos? Y me remito un poco también a este libro, ¿no? Aquí tenéis muchas pistas, pero ¿nos puedes dar algunos consejos para el candidato, para que se prepare bien la entrevista? Sí, por supuesto. Pero fíjate, Gina, antes hablamos de prepararnos para el puesto de trabajo, pero si no te preparas para la entrevista, es el paso número 1. Si no superas la entrevista, lo llevas claro, ¿no? O sea que es fundamental prepararse para la entrevista. Hay gente que me pregunta, ¿es mejor ser yo mismo? ¿Es mejor que me prepare? Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? No puedes perder tu esencia, no puedes ser otra persona en una entrevista, pero cuanto más te prepares mejor, te va a dar más seguridad, ¿no? Y eso yo creo que es una regla número 1. Por otro lado, recomiendo muchísimo el hecho de investigar no solamente la empresa, que esto lo podemos hacer relativamente fácil, sino uno mismo, autoconocerse, ¿no? Porque siempre digo que un proceso de selección no deja de tener un paralelismo, un símil con un proceso de venta, ¿no? Tú eres el producto que tienes que venderte a esa empresa y esa empresa tiene que tener una necesidad para que te compre. Pero si tú mismo no sabes qué valores tú puedes ofrecer a esa empresa para cubrir esa necesidad, difícilmente te van a comprar en ese proceso de selección, haciendo este paralelismo con un producto. Por lo tanto, tan importante es conocerte a ti mismo como conocer la oferta. Cosas importantes también interesantes de comentar, el tema de la motivación. Ahora mismo se tiene que hacer un esfuerzo extra en momentos como aquella conocida que os explicaba, ¿no? Que estaba muy preocupada, que tenía el ánimo muy decaído, pero en una entrevista no puedes ir con esta actitud, porque realmente es lo que marca la diferencia. Dos candidatos con igualdad de condiciones, la motivación y la actitud harán tirar por una persona pues que por supuesto lo demuestra más que otro, ¿no?
Otro tema también importante es el tema de las competencias, no quedarnos solo con la parte más hard, que sería la parte de idiomas, la parte de estudios, experiencia, que está, por supuesto, se valora muchísimo, se tiene que saber demostrar, pero también lo que son las competencias, las habilidades blandas, soft, que para un puesto de trabajo, pues si buscamos para un director comercial, pues son distintas de las que tiene que tener un contable. Entonces se tiene que ser capaz de preparar la entrevista pensando en posibles preguntas donde te pidarán que demuestres que tienes competencias en relación con ese puesto de trabajo. Eso quizás la primera vez que lo preparas es complicado, la segunda también, pero cuando has hecho varias entrevistas, tienes muchísimos más datos para prepararte para ese puesto en cuanto a posibles preguntas que podrían caer en relación con las habilidades soft que había comentado. Y un punto quizás final que se olvida es que no nos engañemos, hay la afinidad que juega un papel fundamental en las entrevistas con el seleccionador. Y a ese seleccionador te lo tienes que ganar. Aunque seas muy bueno con todas las habilidades soft, hard, todo lo que quieras, ese seleccionador es una persona y, por supuesto, pues todo lo que te puedas preparar antes para intentar buscar un punto en común que te acerque, que pueda tener una afinidad contigo, pues oye, te va a dar ventaja, no nos engañemos. Yo al hilo de lo que estabas diciendo, siempre digo, y a las personas que me conocen lo saben, que me gustan mucho los acrónimos y hacer tríos de letras, ¿no? Pues te voy a dar 3 As esta vez, que son, os voy a dar 3 As, que son la actitud, la aptitud y la afinidad, ¿no? Un poco... Yo creo que me lo copié una vez en un artículo. Creo que lo copié una vez en un artículo y venía de ti. Que me lo copié, perdonas, ¿no? Pero que me copié una persona como tú sabes qué lujo. Las 3 As, porque era muy buena. Esta me acuerdo, era tuyo, ¿ves? Muy bien. Y era la aptitud, la actitud y la afinidad, ¿no? Entonces totalmente. Aquí continuamos todavía, seleccionamos las personas aquí. Oye, y hablabas muy en positivo porque tú eres una persona constructiva y positiva, pero yo aquí repasando, que conste, quiero fardar un poco, dedicado, tú hablas en tu libro, en Solo puede quedar uno, por cierto, no he dicho quién lo edita, Plataforma Editorial, nuestro amigo Jordi Nadal. Y aquí hablas de 4 pecados capitales que no se pueden cometer en una entrevista. ¿Nos los trasladas? La verdad es que les tengo mucho cariño, los 4 pecados capitales. Hicimos una infografía de estos y tuvo mucho éxito. Primero de todo, lo sabemos, yo creo, es la mentira. ¿No? Cualquier intento de engañar al seleccionador te invalida completamente el proceso de selección y los seleccionadores bien entrenados captan las mentiras y no es tan fácil engañarlos, ya lo sabemos. Segundo pecado capital es la soberbia. Yo siempre digo que es muy importante ir a las entrevistas con un punto de humildad, no intentar impresionar al seleccionador con un lenguaje complicado, intentar ser más que él, porque eso al final no deja de ser un malentendido y muy posiblemente no te va a poner en ese grado de afinidad que hablábamos antes con el seleccionador. O sea, mucho cuidado, sobre todo gente que son muy técnicos en ese punto de soberbia, de querer un poco aleccionar al seleccionador en lugar de intentar estar a su misma altura, ¿no? En el sentido de en esa conversación pues poder compartir el mismo lenguaje, ¿no? Otro pecado capital es la desidia, y es que está clarísimo, si vas a una entrevista y demuestras que te da igual que te contrate esta empresa que te está entrevistando que el vecino, y a mí me ha pasado, yo que trabajaba antes en un bufete de abogados donde teníamos grandes bufetes de abogados en el mismo edificio y yo entrevistaba candidatos que cogían el ascensor, subían a mi planta y luego a continuación tenían otra con el vecino de abajo, ¿no? Y que bueno, pues lo menos que me demuestren que les interesa la empresa, ¿no? Pero esto ocurre, ¿no? Entonces, claro, la desidia, el que te sea igual una empresa que otro, y es lo que hablábamos antes, la motivación es importante, ¿no? Y eso lo tiene que percibir el seleccionador, el entrevistador. Y por último, la negatividad, que es también fundamental, porque es muy humano caer en el error de las entrevistas, pues oye, hablar mal de una mala experiencia que tuviste, incluso nos ensañamos esa experiencia, ¿no? Y yo no digo mentir, ni mucho menos, pero no hace falta a veces ser tan negativo. Todo el mundo tenemos, no hay ningún currículum inmaculado, Gina, yo siempre lo digo, hay experiencias buenas, hay experiencias malas y todo el mundo tiene altibajos.
pero empezar a hablar mal de un antiguo empleador, ensañarse en la negatividad, etcétera, eso al final está demostrando, está trasladando a la persona que te está entrevistando, pues bueno, pues que esta persona puede ser conflictiva, que puede ser negativa, nunca sabes lo que está pensando la otra parte. Con lo cual, ¿para qué tenemos que caer en ese error de la negatividad? Este sería el cuarto pecado capital. No, y hay que ir con muchísimo cuidado, gracias por esos 4 pecados capitales, yo creo que son clave. Hay que ir con mucho cuidado también, ¿no? Cuando, es solo un comentario, pero hace pocos meses estábamos realizando un assessment center, y por tanto es una forma, para quien no esté tan familiarizado, una forma de selección grupal, ¿sí? Y uno de los candidatos que entró por la puerta, yo le conocía de otros capítulos de la vida, ¿no? Entonces, ojo, porque puede ser que te cruces más de una vez con la misma persona en tu trayecto vital, y por lo tanto intentemos siempre, pues eso, ser humildes, ser amables, ser honestos, ¿no? Y esto podría, si no lo hacemos, podría ser un problema, ¿no? Y ya sin querer ya nos los buscan, así que... Yo quiero ir finalizando porque veo bastantes preguntas y quiero dar también la palabra, no sé si Aura, que nos está moderando hoy, nos podrá trasladar algunas de esas preguntas. Pero quería, para ir terminando, haciendo un guiño al futuro, ¿no? Y a lo que es nuestro hashtag, que es reconstruyendo el futuro, nos gusta mucho. Te quería preguntar, a medio plazo, ¿nos van a acabar seleccionando las máquinas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, a ver, yo tengo la sensación, y por supuesto es mi opinión personal, que preseleccionando nos van a preseleccionar seguro. De hecho, ya lo están haciendo. Seleccionando, espero que no. Espero que detrás de todo el proceso haya un humano con buen juicio que en un momento dado tome una decisión. Porque si tiene que ser la máquina única y exclusivamente, para ahí vámonos. Esa es mi opinión, ¿no? El otro día leía, por ejemplo, no, lo escuché, no era leído, he escuchado, una empresa, una multinacional, que se vanagloriaba de sus procesos de selección, porque hasta la cuarta fase, fíjate, o sea, ya tiene un proceso, eran súper eficientes porque no había nadie, ningún humano que apareciera ahí, ¿no? Entonces la máquina te iba descartando las distintas pruebas y tal, mucha información, todo lo que tú quieras, pero no había nadie que en un momento dado interviniera, ¿no? Y ellos decían que esto era súper eficiente y que a la gente joven le encantaba. Yo no soy tan joven, Gina, también es verdad que a lo mejor a la gente joven le encanta, pero yo tengo mis dudas, ¿no? Y hasta qué punto me gustaría trabajar en una empresa así, ¿no? De que hasta la cuarta fase no sabes nada, nadie ha aparecido, nadie ha puesto la cara y bueno, pues no sé, esa sensación de despersonalización a mí me echa más particularmente atrás, que no me da la sensación de que eso es un proceso eficiente. Pero bueno, repito, eso es mi opinión personal, ¿no? Grandes ventajas de la máquina, por supuesto, le llamo la máquina con todo el cariño, la inteligencia artificial, es pues que no tiene prejuicios, ¿no? Que es lo que hablábamos, ese grado de afinidad, tal, pues esto la máquina no lo tiene. Pero yo creo que nosotros tenemos algo muy importante, tú lo sabes, Gina, que es la intuición. ¿Cómo va a intuir lo mismo una máquina que un humano? Eso es imposible, ¿no? Yo creo que también todas las personas que nos dedicamos al mundo de recursos humanos y tema de selección, no tenemos que verlo como un enemigo, todo lo que es la tecnología, sino como una ayuda. A mí que entre la inteligencia artificial en los procesos de selección y en algún momento pues nos esté ayudando, fantástico. Pero, por supuesto, hay un momento en que alguien tiene que tomar una decisión. Yo creo que eso es fundamental y bueno, es lo que un poco es el papel que yo reivindico, ¿no? Es decir, tenemos que ayudarnos de estas metodologías, de todo lo que llegará y llegará seguro, pero siendo un poco conscientes de nuestro papel, si no mal vamos. Y por último, yo hablo mucho en mi libro salió un poco haciendo referencia, era una época en que había muchísima crisis, habían candidatos de que se quejaban del trato que habían recibido por parte de seleccionadores en procesos de selección, y eso no son máquinas, son humanos, que también hay gente muy mala, hay de todo, ¿no? Por supuesto hay profesionales buenos y profesionales malos. Y yo lo que reivindicaba del libro justamente era la profesionalidad del seleccionador, es decir, nosotros estamos ya sea como un headhunter, que es un intermediario, o bien una empresa final, lo que pretendemos es que nuestro candidato llegue a buen puerto.
en un momento dado se tiene que entrevistar con un cliente final como seleccionador, oye, yo quiero que esa persona se lleve el puesto, y le voy a decir, oye, pues esta persona, prepárate de esta forma, de esta manera vas a acertar más, etcétera. ¿Esto tú crees que una máquina nos lo va a dar? La máquina en ningún momento nos puede dar este tipo de consejos, ese push que puede hacer. Yo le llamaba de que somos el manager del artista. El artista es el candidato y nosotros somos el manager, el seleccionador. Estoy segura que la máquina no lo puede hacer. No, probablemente no lleguemos a ese punto. Sí que es verdad que conozco también el caso, ¿no?, de la empresa que has comentado, y que hay muchas aplicaciones que pueden servir para ir seleccionando ya y cribando en función de determinadas habilidades, determinadas competencias que se puedan demostrar a través de una máquina. Podemos ir pasando estas fases y yo un poco pienso como tú, es decir, pienso que al final necesitamos ese contacto humano, esa entrevista personal, esa última entrevista por lo menos, ¿no?, a nivel personal. La inteligencia artificial, de todas formas, Silvia, ha avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces tú te puedes estar, y conocemos, ¿no?, casos de empresas que tienen bots preguntando a candidatos y que en función de la respuesta son capaces de ir afinando la siguiente pregunta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que creo que también a nivel de empresarios y de seleccionadores, al final lo preferimos también nosotros. Es decir, sí que te puede ahorrar costes, sí que puedes ganar eficiencia en algún sentido, para seleccionar algunas competencias a través de la inteligencia artificial, pero, hombre, creo que necesitamos saber quién nos ponemos en casa también, ¿no? Cuando seleccionamos, saber quién entra en mi casa, en mi empresa, ¿no? Necesitamos un poco eso, ¿no? Y luego hay otro, hablabas de la intuición. Al final la intuición no es otra cosa que la suma de muchas experiencias que tú tienes y que de alguna forma no lo estamos racionalizando, pero estamos ya tomando decisiones. De una forma a lo mejor un poco más inconsciente, ¿no? Y eso es la intuición, viene de la experiencia que uno tiene. Y cuando una persona lleva 20 años como tú y como yo, y no voy a decir más, pero son unos cuantos, y llevas ya muchas entrevistas y llevas ya un rodaje, pues bueno, vas viendo, ¿no? Entonces, sí, yo me fío de la intuición de las personas que durante 20 años, como tú, han trabajado con profesionalidad, que han ido observando y verificando si sus suposiciones eran ciertas o no, porque a veces hemos seleccionado y a lo mejor no hemos acertado, también es verdad, ¿no? Bueno, claro. Entonces, es ir viendo cómo vamos acumulando esa experiencia. De hecho, si lo pensamos un poco, el mentoring que está tan a la orden del día en las empresas es algo así. Es decir, el mentor dentro de una empresa que está mentorizando a alguien más joven, a alguien más veterano habitualmente, también está el reverse mentoring, ¿no?, que eso es otra cosa, pero nace la idea del mentoring como esta idea de trasladar una experiencia de un veterano a una nueva incorporación, a uno más joven o nuevo, porque se le supone un rodaje y una experiencia y unos tricks que conoce, porque yo conozco bien cómo reacciona este cliente o cómo debo hablarle a tal persona es decir, cómo debo entrar en una venta, si primero debo decir esto o luego argumentar lo otro, ¿no? Es decir, que esas cosas que te las da la experiencia yo creo que también son un valor y que por tanto, aunque sea la entrevista final o las últimas fases del proceso de selección, creo que deberá seguir siendo humano, y no solo eso, sino que lo necesitaremos, ¿no? Será algo... Lo del mentoring es un buen símil y bueno, es que la gente, como decías, que ya llevamos años haciendo esto, el algoritmo ya lo tenemos aquí. Ese es el tema de la intuición, ¿no? De que realmente, pues eso que le habrán puesto a la máquina, los algoritmos que sean, para llegar hacia ahí, nosotros ya lo llevamos un poco de serie con los años que llevamos de experiencia, ¿no? Sí, es que tenemos que ser capaces, ¿no?, de quitarnos de encima ciertos prejuicios. Totalmente, ¿no? Sí. Y hay personas a lo mejor que no actúan con esa profesionalidad. Por tanto, dependes de que tenga o que no tenga esos prejuicios. Yo aquí podría abundar más y decir más cosas, pero me parece que no sé. Yo tenía una pregunta para ti, Gina, porque tú tienes un libro, y antes que hablas ya de libros, tienes comunicación persuasiva en la entrevista de trabajo. Y me preguntaba si ahora si lo vas a reeditar en la era post-COVID, porque claro, al final, no sé. Mira, existe. Totalmente. ¿Sabes una cosa, Silvia? Sí. También es de 2014. Ah, no, eso no lo sabía.
2014. Fue un año tú y yo coincidimos publicando que nos pusimos las pilas ahí, venga. Sí, bueno, este es 2015 porque yo lo edité en catalán primero y después se tradujo al castellano. Sí, aquí explico las 3 A's, ¿eh? Vale. Yo creo que podríamos reeditarlo, pero juntas, ¿no? De todas formas, Silvia, ahora voy a destapar algo, ¿eh? Ya que me has dado pie, pues voy a destapar algo, porque un pajarito me ha dicho que tienes algo en vistas. Ah, bueno, sí. O sea que tienes... ¿En qué estás trabajando? ¿Vas a publicar dentro de poco o qué? Dinos. Bueno, a ver, yo he terminado un libro hace muy poco, de hecho lo estoy revisando antes de mandarlo a la editorial, pero es un libro... esto. ¿Perdona? Que ya casi está, pues, ¿no? Sí, no, yo creo que el mes que viene, pero bueno, yo cuando antes de mandar algo me lo leo 4 veces, también te digo que me voy a leer 4 veces el libro, cuando ya está bien revisado, lo voy a mandar. Es un libro que no tiene nada que ver con el tema que hemos hablado hoy, sí con recursos humanos, pero no con empleabilidad. Y bueno, si me permitís solamente avanzaros, es un libro que trata sobre temas de diversidad generacional. La primera parte es una empresa que tiene problemas con distintas generaciones que están trabajando en la empresa. Entonces la dirección decide hacer un proyecto, pero decide hacer un proyecto según su prisma como generación X. Y eso acaba siendo un fracaso porque no han sido capaces de ponerse en la cabeza del empleado, ¿no? En medio de todo esto hay todo el tema del COVID, al cual le dedico simplemente un capítulo. Es el momento de catarsis en que esa empresa se da cuenta de que eso no está funcionando bien y he aprovechado el tema del COVID como para hacer un parón en ese libro. Y la segunda parte es un proyecto que va mucho más allá de diversidad generacional. Deciden, con la ayuda de unos consultores, hacer un proyecto más amplio de transformación cultural y para ello emplean herramientas de Design Thinking. Y por tanto es la historia de cómo esta empresa va avanzando etapas hasta llegar a esta transformación cultural y un poco la originalidad del libro es, primero, que hay muchísimo diálogo y ves cómo dirección con sus ideas crean una serie de opciones y cómo los empleados, por otro, pues cómo lo van discutiendo y lo van viviendo de forma distinta. Yo creo que eso es original y luego desde el punto de vista didáctico, por supuesto, pues te enseña las distintas etapas de Design Thinking que puedes aplicar a una empresa pues para llegar a resultados pues como el que estoy comentando. Pues hoy estaremos... Nada de empleabilidad, es otro rollo. Hoy hemos elegido este tema, pero dentro del ámbito de recursos humanos tendremos mucho que hablar, ¿no? Y de hecho vamos a continuar con este ciclo de conferencias post-COVID, digamos, en esta nueva realidad. No me gusta lo de nueva normalidad, porque de normal nada, pero en esta nueva realidad, nos gustará ir hablando de cómo ir reconstruyendo todo eso, ese futuro y desde luego desde la perspectiva de personas, desde la perspectiva de empresa y ver cómo todos conseguimos reconstruir, ¿no?, ese futuro, volver a encauzar los planes que teníamos, aunque sea de otra forma, ¿no? Si os parece, vamos a explicar un poco cuáles son. Ha habido muchas preguntas, ha habido también muchos comentarios que os agradecemos. No sé si Aura los ha recogido, seleccionado y nos los quiere trasladar o los voy viendo yo misma. Aura. Sí, Aura hola. Hola, Aura. Hola, buenas tardes. Ahora está detrás de Ingenium, Aura. Antes de empezar con las preguntas, Begoña nos hace una pregunta sobre tu libro. Silvia, nos pregunta si estará antes de octubre porque sería genial para sus alumnos del máster. ¿Sabes qué pasa? No lo sé, porque dependerá de los plazos que tenga una editorial. La experiencia que tengo con el anterior libro es que cuando mandé el libro, más o menos tardan unos 2 meses en contestarme. Es lo que yo tuve la experiencia, A lo mejor depende del volumen de manuscritos que tengan. Y luego, entre que se hacen las correcciones, se decide la etapa no sé qué, pues estamos hablando a lo mejor de 3 o 4 meses más. Lo veo un poco justo. Yo creo que siendo optimista a finales de año y siempre que por supuesto tenga interés para la editorial, porque también podría ser, oye, que al final no les guste y bueno, que lo tengo que imprimir yo y ponerle un clip, que esas cosas pueden pasar. Pero bueno, que no sea el caso. No creo que sea el caso y si no, hay muchas editoriales. Es decir, pero yo creo que Jordi Nadal le gustará y te lo publicará. Espero que sí. Que seguiréis en esa línea. Sí, claro, por supuesto, sí. Esta pregunta que le ha hecho Begoña, ¿no? Que seguro que está atenta a redes y que tan pronto sepas si se acelera cualquier cosa, pues lo vas a encontrar, Begoña, pues rápidamente, seguro. Pues la misma Begoña pregunta, ¿qué aconsejaríais a una persona que cultiva mucho su marca personal, pero que no acaba de encontrar su sitio laboralmente hablando?
¿Quieres contestar tú, Gina? ¿Contesto yo? No, adelante, adelante. Tú eres la protagonista hoy. A ver, yo creo que también es importante centrarse, ¿no? Es decir, cultivas mucho la marca personal, pero ¿hacia dónde, no? Muchas veces también la marca personal tiene un punto de estrategia. Y si vamos muy dispersos, hacemos muchas cosas y estamos en muchos frentes, quizás es ver, oye, pues la marca personal de cara a la profesión que tenemos, en qué la estamos focalizando, ¿no? Y si realmente esta marca personal estamos en los sitios correctos. Porque yo he notado muchas veces que hay uno que está haciendo algo que luego el día siguiente no tiene nada que ver y ya piensa que está haciendo marca personal. Si está haciendo marca personal, pero está lanzando al público unos mensajes dispersos, ¿no? Entonces, hombre, tendríamos que ver exactamente el caso, ¿no? Pero en realidad es focalizarse en realmente lo que te distingue, en lo que eres bueno y también estar en esos canales y en esos sitios donde realmente eso puede tener valor. Como he dicho antes, ¿te acuerdas cuando hablaba del tema de, he hecho el símil con la oferta, conocerte a ti mismo y conocer la oferta? Pues aquí es un poquito lo mismo, pero en tema de marca personal, ¿no? Cuáles son tus fortalezas y a qué tipo de público, a dónde te puede ayudar para acercarte, ¿no? Yo creo que ese análisis es importante hacerlo también. Sí, yo en ese sentido completamente de acuerdo, ¿no? La marca personal y no es, ojo, que no se confunda con la marca publicitaria de las empresas, de la marca de las magdalenas, no es eso. Es decir, la marca personal es toda una comunicación que tú transmites y ejerces hacia unos receptores. Por tanto, probablemente cuando uno trabaja mucho la marca personal pero no tiene la estrategia correcta, puede que tenga una imagen en general muy correcta y que hable de unos determinados temas y se le asocie a unas determinadas temáticas, incluso que se le asocie a una profesionalidad porque se expresa bien, porque está ubicado o relacionado con las entidades o personas correctas, pero que sin embargo no haya sido capaz de transmitir hacia el público destinatario, no se ha movido estratégicamente donde hacía falta, ¿no? Pues Reinaldo pregunta, para los jóvenes y dados los cambios actuales, ¿recomendáis otras formas de abordar la búsqueda o cambio de trabajo más allá de LinkedIn o Headhunters? Bueno, hay distintas vías. También hay muchas ofertas que, digamos, enfocadas para talento más junior o más joven que encontrarás en las propias páginas de empresa de LinkedIn, de las empresas que tienen su propia página o incluso en sus propias páginas web, ¿no? Yo creo que ahí se publica muchísimo. Quizás no se publican tanto ahí puestos directivos porque eso es más mercado oculto y ya funciona más por headhunters, pero sí que cuando hay unas ofertas dirigidas más al mercado más junior, más joven, hay muchísimas cosas que se publican a través de la web. Entonces yo creo que es importante estar atento a esto y por supuesto también no olvidar pues todo el tema de las universidades, ¿no? Que bueno, idealmente están en contacto con empresas y donde ahí pueden haber pues muchas necesidades porque, a ver, en mi caso yo recuerdo cuando trabajaba, por ejemplo, en el mundo de la abogacía, nos nutríamos muchísimo de ferias de empleo y eso continúa, ahora no están físicamente porque no están funcionando ahora mismo por las circunstancias, pero era una forma de hacer cantera y de conocer a talento joven brutal, es decir, ya desde el momento en que estás en la universidad es muy importante pues esta fuente de reclutamiento que te permite, que es tu propio centro de enseñanza, explotarlo al máximo. No sé, Gina, si tienes algún otro consejo. Yo os daré un ejemplo, si queréis. Dentro de pocos días, el 6, 7 y 8 de julio, va a tener lugar un congreso en Barcelona y cuando digo Barcelona, me imagino que en muchas otras ciudades del mundo eso sucede, pero concretamente lo que tenemos nosotros cerca es un congreso, precisamente, una feria dirigida a los más jóvenes, donde, por cierto, Francesc y yo, mi compañero Francesc Porta y yo misma tenemos una conferencia, en este caso, que es para empresas, ¿vale? Pero es un congreso que teníamos que haber tenido en mayo presencialmente y que se realizará virtualmente y por streaming en el mes de julio, ¿no? Entonces, sí que hay estas ferias y estas jornadas o bueno, congresos que son dirigidos especialmente a público más joven. Yo creo que ahí es donde tenéis que, un poco por añadir o por poner un ejemplo más, aparte de lo que tú ya decías, ¿no? Muy bien. Pues Begoña vuelve a preguntar, en vuestra opinión,
¿Cuáles son los sectores que más despuntarán o saldrán fortalecidos tras la pospandemia? Bueno, es que hay sectores que realmente ya están fortalecidos de la pandemia, no de pospandemia, sino que, por ejemplo, el tema farmacéutico, el tema de todo lo que es supermercados, alimentación, es que estos no han sufrido, al contrario, o sea que les ha beneficiado, ¿no? el tema de la pandemia dentro de toda la desgracia, por supuesto, ¿no? Entonces estos son sectores que se han visto beneficiados. Y luego, pues, todo el tema que tenga que ver con tecnologías. El otro día, por ejemplo, hablábamos, ¿no? de, pues, no sé, las tendencias, ¿no? Decir cómo en el mundo del gaming, por decir un ejemplo, ¿no? Todo lo que son eSports, pues cuántas personas se han dedicado en este tiempo de confinamiento pues a poder utilizar el gaming como un modo de escape. Luego ya podríamos dedicarnos a ver si realmente esto es más o menos adecuado o no, pero realmente es un ejemplo de un sector que le ha ido bien, ¿no? Porque ha habido muchísimas más apuestas online, han habido muchas cosas pues que antes era todo mucho más presencial, ¿no? Y bueno, se ha reconvertido hacia ahí. Esos son un poco pues algunas tendencias, pero bueno, esperamos que estos sectores que no estamos tocados, como por ejemplo el turismo, transporte, pues que también son tan importantes para la economía, pues pronto puedan encontrar su puesto, ¿no? Porque repito, son sectores muy importantes. Todo lo que sea presencial es lo que quedamos tocado, pero es donde se tendrá que trabajar más. Yo creo que habrá, no sectores, pero sí profesiones y actividades nuevas surgidas a partir de la crisis, como en todas las crisis, ¿vale? Lógicamente, sector salud, sector tecnología, para arriba, absolutamente. Y los transportes, bueno, estábamos leyendo hace poco que hasta las compañías aéreas no se van a recuperar hasta 2025, ¿no? Vamos a estar todavía en confinamientos intermitentes y va a haber ciertas dificultades. Todo lo que sean, por ejemplo, sector químico, como relacionado con higiene y esterilización y desinfección, toda esa parte, sector químico va a ser también en auge. Y creo que hay otras profesiones que van a ir surgiendo, como puedan ser pues, los cangurajes en remoto, como puedan ser, en algún momento también mi compañero Francesc puso este ejemplo, o formación en remoto, es decir, todo lo que tenga que ver. Hay un congreso del que yo soy miembro, ¿no? Del Consejo Asesor, y os quería contar que todos estos congresos que antes asistíamos presencialmente, ahora los vamos a realizar con avatares, ¿no? Con realidad virtual. Es decir, esto es algo, ya no es que estemos a distancia como lo estamos hoy nosotros y en remoto y en streaming, etcétera. No, realmente con avatares que te representan a ti y tú estás en un espacio 3D, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en Ingenium un partner que se dedica, es con quien organizamos todos los outdoor trainings, ¿no? Uh-huh. Y lo he explicado en alguna ocasión, esta gente y nosotros mismos ya tuvimos un poco la vista, esto ya nos pilló un poco preparándonos, ¿vale? Precisamente porque todas las actividades físicas que realizan en grupo, en equipo, que son normalmente fuera, ¿no? Y que son fuera de la empresa, para realizarlas con realidad virtual, con realidad aumentada, con las gafas 3D, es decir, que toda la parte está tecnológica, de desarrollo, de creación, de diseño, de juegos, de gamificación, todo eso serán profesiones y sectores en auge. Está el super boom, y yo el otro día, por ejemplo, que pedimos para el Foro de Recursos Humanos de FOMEN, que hacemos muchas actividades, pedí un presupuesto para un tema de un escape room virtual. El escape room tú lo asocias con las 4 paredes, con las pistas y el espacio escape room, ya lo dice la palabra, ¿no? La room, habitación, pues se ha adaptado incluso a espacios virtuales, ¿no? Que era un ejemplo de lo que comentabas, Gina, para un montón de gente. Nos van a sorprender profesiones nuevas y actividades nuevas, estoy segura. Sí. Pues habéis hablado sobre la intuición y la afinidad. Reinaldo pregunta, siendo estas variables de la dimensión psicológica que median el proceso de selección, ¿cómo se pueden medir o cómo considerarlas sin que se traduzcan en prejuicios que impidan captar talentos durante el proceso? Yo recomiendo que cualquier persona que se dedique a hacer procesos de selección, de entrevistar, tenga previamente alguna sesión de formación en cuanto a identificación de sesgos.
Eso quizás la gente que tenemos trabajado en multinacionales estamos más acostumbrados porque ya se hacen muchas formaciones de este tipo en empresas que tengan en el ADN todo el tema de diversidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy útil porque te identificas a ti mismo, sabes de qué pie puedes cojear, ¿no? Un poco, y esto te ayuda, ¿no? Pero después tienes que hacer un trabajo constante, ¿no? Y cuando te pones delante de una persona y tu primera reacción y yo siempre digo, ¿no? En una entrevista, ratificarás tú, Gina, seguro esto, los primeros segundos, pues oye, te pueden totalmente o admirar a esa persona porque dices, madre mía, este es el candidato que quiero, o al contrario, ¿no? En los primeros segundos resulta que la impresión es nefasta. Yo lo que recomiendo es que las entrevistas tienen que desarrollarse con tiempo, porque a mí me ha pasado muchísimas veces candidatos que no hubiera dicho, no es el candidato en los primeros momentos, resulta que lo dejas hablar, se relaja porque son momentos complicados y ves que detrás hay un profesional muy válido y al contrario, gente que desde el primer minuto te ha empezado a encandilar, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y que parecía que era muy buen candidato, a la que rascas un poco, resulta que detrás pues ves que tienes poco motivada, poco seria. Yo creo que es muy importante conocer esos propios prejuicios de uno mismo y desarrollarlos en el día a día de la profesión, ¿no? Y una de las cosas que recomiendo 100% es el tiempo que nos tenemos que tomar para descubrir a esa persona, porque al final el currículum es un trozo de papel, pero lo que nos dice mucho es la persona que entrevistas, ¿no? Y eso no se puede hacer en una entrevista de 10 minutos, por más que haya gente que quiera pensar que eso es súper eficiente y que en 10 minutos lo solventamos, ni mucho menos. Para hacer un proceso de selección bueno, se tiene que dedicar tiempo a escuchar a las personas y saber que esos prejuicios y esta intuición pues está ahí y que se tiene que saber trabajar. Yo no mataría lo de la intuición, ¿eh? Es decir, no tengo mucho problema en decir, bueno, hay una serie de medidas que puedo tomar, pero también hay un rinconcito que puedo dejar como margen a esa intuición. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque, o más que la intuición, a la afinidad. Porque al final, y esto os tengo que confesar que a mí me pasa en Ingenium, donde he ido seleccionando profesionales y me siento afortunadísima, ¿no? Por los profesionales que tengo alrededor, pero sobre todo por las personas, ¿no? Que son. Entonces, muchas veces es necesario también que haya y lógicamente el líder es quien se tiene que adaptar siempre, pero yo creo que un pequeño tanto por ciento tiene que haberlo en que tú realmente te metas en casa a alguien con el que tienes feeling, con el que crees que tiene una actitud, porque al final nos podemos formar también. Es decir, no digo que sea la base de nuestra decisión, ni mucho menos, no quiero que se me malinterprete, pero sí que una parte, la puedo defender en el sentido de tenemos una afinidad que nos va a permitir comunicarnos mejor, tienes una actitud que va a permitir que aportemos y sumemos más valor a los procesos y a la organización. Por tanto, lo de las aptitudes con P, quizá al final como cambian tanto, pues ya las iremos aprendiendo, ¿no? Es decir, prefiero personas con actitud y con afinidad que con aptitudes. Al final eso pues lo vamos a ir. Nos encontraremos muchas distintas y ahora nos está pasando. Si nos está pasando ahora mismo. Entonces, personas que contratamos hace un tiempo están teniendo ahora realmente una oportunidad de valor, cuáles son las aptitudes y afinidades que tenemos, ¿no? Así que al final son personas trabajando con personas, ¿no? Dejemos esa pequeña parte también de la intuición y de la afinidad. Y con ello me llega por WhatsApp a mí una pregunta, no sé si me puedo colar y decirosla, porque tiene que ver con el currículum ciego. Precisamente porque el currículum ciego sirve, que no sé si lo sabéis, y si no, pues lo digo muy rápidamente, es aquel currículum en que no hay datos personales, ¿no? Es decir, no hay foto, no hay fecha de nacimiento, ni nada que indique si es hombre o mujer, qué origen tiene, qué edad tiene y qué aspecto tiene, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas en ese sentido, Silvia? ¿Tiene sentido hoy día el currículum ciego? ¿No lo tiene? Ya que estamos en LinkedIn, en redes sociales, estamos recomendando y estamos verificando, ¿no? Que el que haya una foto pues es más favorable. Pues no sé qué opinarás tú sobre eso. Bueno, yo soy crítica con el currículum ciego. Yo entiendo que de entrada un currículum que no tiene datos personales, que no hay foto, pues por supuesto, pues esta primera puerta de entrada pues no te hace
esa parte de sesgo, ¿no?, que hemos hablado antes, puede ser muchísimo más imparcial, ¿no?, en un caso de un seleccionador que podría tener algunos prejuicios, etcétera, ¿no? Pero yo siempre pregunto, oye, el currículum ciego, pero luego en la entrevista que le pones una capucha en la cabeza, o sea, le vas a ver si es un hombre, si es una mujer, si es joven, si es más mayor, o sea, no sé. Hay un momento en que dices, no puede ser todo el proceso de selección ciego completamente. Yo es que, verdad que sea tan directa, pero no sé, yo creo que tiene un sentido al principio, si quieres, para no descartar de entrada de cuajo, pero al final acaba viendo un momento personal, sea por entrevista virtual o por entrevista presencial, en que tú vas a ver a esa persona. Entonces, si ese seleccionador ahí tiene sus prejuicios, por más currículum ciego que le hayan dado antes, ahí va a fallar. Esa es la crítica que yo hago al currículum ciego. De todas maneras, pues oye, pues también hay legislación de países que te dicen que no pongas foto. A mí la foto me va muy bien porque humorísticamente me acuerdo de esa persona, pero bueno, ya te digo, creo que tiene cosas buenas, pero falla por algunas patas el currículum ciego desde mi punto de vista. Bueno, nosotros recordamos y pensamos en imágenes más que en palabras, ¿no? O sea, que es más fácil que recordemos una imagen, una fotografía, que un nombre. Eso yo lo defendería por aquí, sobre todo. Sí que es verdad que cuando llega el momento de la entrevista ya se ha destapado el pastel, es decir, ya se ha descubierto todo. Ahora, en las cribas, en las primeras fases, sí es cierto, y yo desde luego no me considero persona que se decante, ¿no?, por la imagen, pero como tú, Sergio, como tú... Silvia, hemos visto, sí, estaba viendo a Sergio debajo, hemos visto de todo, ¿no? Entonces, ostras, hay seleccionadores que sí tienen prejuicios. Sí, son personas. Pues, como tú has dicho antes, ¿no? Hay personas que no son tan buenas. Hay de todo. Y tan objetivas, hay de todo. Entonces, quizá en las primeras fases de la criba sí que me parece adecuado. Incluso esa inteligencia artificial de la que hablábamos puede sernos útil para hacer las primeras cribas, ¿no? Ahora, currículum ciego al final, si tiene que haber prejuicio, lo va a haber porque va a haber una entrevista al final, cara a cara, con lo cual yo sabré si es un hombre o si es una mujer, o qué edad tiene más o menos, ¿vale? Puede que se conserve muy bien, pero algo descubriremos, ¿no? Sí, es un poco además, yo creo que contradictorio con lo que estamos diciendo de LinkedIn, ¿no? De pon foto que se acepta más fácilmente, que se conoce. Sí. Al final somos humanos, necesitamos esa cercanía y la imagen forma parte. Es que hay cosas que caen por su propio peso. Tú puedes tener un currículum ciego que solo que cojas, vaya, ves ahí y dices, bueno, no veo los datos personales, pero veo dónde he estudiado, veo dónde he trabajado, te pones en LinkedIn, lo buscas y es que te parecerá la foto con la persona. Te explico, si realmente queremos investigar, vamos a saber quién hay detrás. O sea, ese es el tema, ¿no?, de las redes, que lo destapa todo, ¿no? Y de algún modo pues está expuesto, ¿no? Y una cosa es cierta, y yo lo hago aunque no sean candidatos, que es investigar a la persona. Por eso y ver la coherencia en LinkedIn y ver la coherencia, o sea, qué coherencia tiene con lo que está mostrando en Facebook, que a lo mejor es más jovial o más informal, ¿no? O sea, a ver, me cuadra todo lo que estoy viendo, me cuadra o no me cuadra, ¿no? Entonces, googleo, hacedlo del ego surfing, ¿eh? Es decir, acordaros de hacer ego surfing. O sea, os googleáis, buscáis vuestro nombre y hacer la investigación vosotros mismos antes de ir a buscar antes de ir a una entrevista, ¿no? Importante, importantísimo. Muy bien. Pues sí, no sé si hay más preguntas, Aura, pero ya hemos robado una horita más o menos a Silvia, gracias, que yo agradezco muchísimo. Encantada. En nombre de todo el equipo y de las personas que te hemos escuchado hoy. Es un lujo poder contar contigo, una persona tan experimentada, que además representas, ¿no?, a tantos profesionales del mundo de los recursos humanos, que conoces tan bien hasta la médula los procesos de selección y las conductas, ¿no?, de los candidatos. Silvia, gracias por tu generosidad. Muchas gracias, ha sido un placer, Gina, y bueno, desearos que continúe vuestras actividades con tanto éxito como estáis demostrando. Gracias a todos. Seguiremos con más conversaciones, con más entrevistas, y ya os haremos llegar la información y en cualquier caso lo podréis ver por redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias a los que habéis asistido. Gracias, Silvia. Un abrazo para todos. Adiós, gracias. Un abrazo, chao.